ya tenemos aquí es al licenciado Jesús Díaz Dircio, porque hemos llegado al momento de la sección de análisis jurídico. Jesús Díaz Dircio, buenos días. Buenos días, Oscar, buenos días, público. Pues bueno, en esta ocasión, como todas tus intervenciones que están basadas en casos de la vida real, que desafortunadamente son demasiado reales, voy a leer el caso que nos hizo proponerte el tema. Claro. Dice una persona seguidora de Cadena Sur: mi papá construyó su casa cuando era joven, se casó con mi mamá por bienes conyugales, me imagino que por sociedad conyugal, ¿no? Y tiempo después a sus papás, hermanos y sobrinos los desalojaron y no tenían dónde vivir, por lo que mi papá les ofreció su casa y él junto con mi mamá se pasaron unos cuartitos que hizo como bodega en el mismo terreno. Dice, bueno, ya nunca se fueron. Mucho tiempo después, entre todos los tíos y sobrinos, construyeron un segundo piso en la casa y pusieron un medidor aparte a nombre de un tío. Ya algunos familiares se casaron, otros murieron, pero ese tío y un primo no se quieren ir. Para irse quiere que les paguemos toda la casa del segundo piso, siendo que él no puso ni un quinto, una quinta parte de la construcción, o un quinto de la casa, no sé. Ellos nunca pagaron agua ni predial, solo su luz. Mis papás son de la tercera edad y tienen enfermedades crónicas, no tenemos dinero que piden, y no queremos problemas porque ya han sacado la garra y dicho que cuando muera mi papá, ellos se van a quedar la casa, aunque esté escriturada a nombre de mi papá, y él esté casado legalmente con mi mamá. ¿Cómo protegemos a mi mamá? ¿Cómo protegemos ese matrimonio? Esta historia se repite a lo largo y ancho de Morelos, ¿verdad? Sí, desde luego esos conflictos se dan muy comúnmente entre las familias. Es importante en cuanto al planteamiento que realiza la persona que solicita esa asesoría, esa asistencia, porque se trata del derecho de propiedad del que pretenden defender. Desde luego, debe estar debidamente inscrito en el registro público, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, con los datos pues, que especifican quién es el propietario. Por lo que ella comenta, el propietario es su padre, pero el planteamiento que hace permite visualizar dos vertientes. En el contexto de lo que mencionas, hay una parte donde señala, le ofreció mi padre, supongo que a su familia, cuando estos fueron desalojados, que vivieran en el domicilio. Ese ofrecimiento se puede interpretar como un préstamo o un comodato para que puedan ellos utilizar su inmueble, puesto que el propio padre, el dueño de la propiedad, no se salió del inmueble, sino que queda también dentro del inmueble, por lo que escuché, en un área del mismo predio, pero en unos cuartos separados, a los que le ofreció a sus padres y a sus hermanos, supongo, que de ahí se deriva en la ocupación que estos tienen. Esa ocupación, si se hizo a través de ese ofrecimiento, pudiera considerarse un comodato, es decir, un préstamo, lo que nos lleva a que si este contrato se realizó aún siendo verbal, las personas que ocupan el inmueble nunca puedan ser propietarios del inmueble, puesto que la causa generadora de la posesión que ellos tienen es a razón del préstamo que les hicieron. Entonces, tratándose de que hay un contrato de por medio para la ocupación de un inmueble, ese contrato impide que genere derechos la persona que ocupa. Entonces, ahí lo que procede es demandar la terminación del contrato de comodato para poder así recuperar su bien inmueble. Esa sería por cuanto a la vertiente del ofrecimiento que dice le realizaron a su familia una vez que fueron desalojados y ocuparon el inmueble a través de ese ofrecimiento, que se puede constituir un préstamo. Sin embargo, la otra vertiente sería en caso de que las personas que están ocupando el inmueble no lo estén ocupado a través de una figura como un contrato, como el comodato que estoy mencionando, o ellos hayan ocupado el inmueble de alguna forma que no acrediten que son los propietarios, el dueño de la propiedad puede iniciar un procedimiento que se llama reivindicatorio. Este consiste en acreditar la propiedad, que se acredita con los documentos que se encuentran debidamente inscritos en favor del propietario, la identidad o fracción del inmueble que se pretende reivindicar,
y la posesión que cuenta la persona a la que se ha demandado. Entonces, tratándose de un juicio reivindicatorio en el que el juez tendrá que declarar que el dueño de los documentos o el que tiene la escritura a su favor es el propietario del inmueble y le deben de reivindicar por que los ocupantes no tienen una forma legal o el derecho de ocuparlo o lo están ocupando de manera ilegal, puede ser reivindicado al propietario. Es decir, tratándose de que si el propietario del inmueble le prestó a su familia para que ocupara el inmueble, la figura es un contrato de comodato que se debe demandar su terminación para que éste pueda restituirlo. Aunque solo sea oral. Aunque haya sido verbal, porque ahí hablamos de las circunstancias de cómo se celebró. Es decir, el motivo del contrato se da a razón de que las personas quedaron sin lugar donde vivir. Entonces ahí es donde le hace un ofrecimiento, entiendo que así está el planteamiento, y se entiende que les presta no les cede, sino requeriría otros requisitos, sino le ofrece vivir en este inmueble con la finalidad de resolver una situación temporal, pero ellos se adjudican este derecho y ahora pretenden apropiarse. Entonces, tratándose de ese contrato, se puede demandar la terminación y esto permitiría que recuperaran el inmueble. Ahora, tratándose del contrato de comodato, si las personas que ocupan el inmueble se han beneficiado de manera gratuita, porque no se les cobra por usarlo, la obligación de estos, del comodatario, es que las mejoras que realice para el inmueble y para su comodidad, pues quedan en beneficio de la propiedad. No tendría por qué pagársele la propiedad, o como ellos señalan ahí, que hay una construcción que hizo en un segundo piso, y que ese segundo piso exigen se les pague y si no, no se salen. Sin embargo, como para ellos fue un aprovechamiento la ocupación, se entiende que la inversión que hizo para esa comodidad que tuvo, pues se queda en favor de la propiedad, y es decir, del propietario. Igual sucede en el reivindicatorio. Si una persona construye en un terreno ajeno, pierde lo construido a razón de que el propietario es el dueño de ese lugar y no debe por qué responderle de algo que no ha autorizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las soluciones que pudieran visualizarse serían, dependiendo del planteamiento que realice la familia, para que el abogado escoja el mayor beneficio en el sentido de terminar un contrato de comodato o demandar un juicio reivindicatorio con la finalidad de recuperar el bien, sin que sea una preocupación el hecho de la inversión que haya realizado el ocupante para poder disfrutar del bien, máxime que no pagó por ello. Sí, Jesús, cualquiera de los dos procedimientos, ¿cuánto tiempo se llevaría? ¿Hay algún promedio que se puede establecer o cada acción tiene su propia duración? Sí, el procedimiento, bueno, tratándose de la tipificación del contrato de comodato, pues tiene una vía que se denomina sumaria, que debe ser más rápido. Sin embargo, tratándose de que el contrato no fue escrito, se tendría que promover medios preparatorios para acreditar. Los medios preparatorios es un procedimiento con el que aportas pruebas para demostrar la existencia del contrato, ya sea que a través de una confesión o un interrogatorio que se le practique a la persona que quieres que reconozca el contrato, y una vez que ya lograste con pruebas demostrar que el contrato existe, demanda su terminación. Entonces eso hace que el procedimiento se vuelva en dos juicios, dos etapas, dos juicios de diverso procedimiento, ya que uno solamente es para demostrar la existencia del contrato y el otro es para demandar la terminación, pero los plazos en un juicio sumario son más cortos. Sin embargo, pues hablamos de que es un juicio que rebasa los 6 meses para poderse resolver. Igual en el reivindicatorio, aunque el código precisa los términos y plazos para poder agotar el juicio, llevan en muchos casos un periodo de 6 a 2 años aproximadamente. Pero lo importante de esto es que se enfrente el conflicto, porque finalmente sabemos que tienen un problema, pero si no deciden resolverlo, pues la circunstancia es vivir con la zozobra en la que se encuentran, en el temor de poder que pierdan un derecho sobre una propiedad. Y por lo que entiendo, al inicio del planteamiento que mencionas, los propietarios del inmueble permiten que accedan a la ocupación del inmueble sus familiares,
papá e hijos, al parecer, lo que nos lleva a que el derecho de posesión o la posesión originaria deriva del contrato que hizo con el que en aquel momento representaba a toda esa familia. Los que posiblemente estén ocupando en este lugar pues son poseedores derivados del contrato que se celebró al principio. Entonces ahí hablamos todavía de que si alguno de las personas con las que se celebró el contrato ya no vive o algo, también se tiene que demandar una sucesión para que sea reconocida la relación jurídica de contractual entre las partes. Entonces sí es un procedimiento que lleva su tiempo, pero que debe ser iniciado. Por lo que entiendo, llevan ya con ese conflicto mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que enfrentarlo. Exacto, porque es lo que dice, que teme que por la edad de sus padres, que si pudiera fallecer el papá y que la madre quedara desprotegida, me refiero sin la propiedad. Si hay solución a esos conflictos, es importante pues que se asistan de un abogado, en el sentido de que se escoja a través del abogado el mejor planteamiento que se pueda realizar para recuperar el inmueble. Lo que protege la propiedad es precisamente la escritura de la que ellos hablan, tener la titularidad. Entonces, si se tiene la titularidad de la escritura, pues se tiene el derecho para recuperar el inmueble. Ahora, tratándose de que las personas que ocupan el inmueble no tienen ningún derecho para poseer, el juicio reivindicatorio sería la vía. Pero si fuera una cuestión contractual por el préstamo que se les otorgó de la vivienda, no generaría ningún derecho de propiedad a los que se encuentran ocupando el inmueble. O sea que no pueden reclamar, ¿cómo se llama? La prescripción. No podrían reclamar la prescripción tratándose de un contrato, tratándose de que existiera un contrato de comodato. Así fuera verbal, insisto. Así fuera verbal, pero si es una posesión ilegal en la que no tienen una relación contractual, podría generar algún derecho de prescripción. Sin embargo, aquí habría que ver cuál es el vínculo con el que se realizó esa relación, porque entre padres e hijos no prescriben las propiedades, tratándose, por lo que entiendo, que fue el hijo el que le permitió al padre que viviera en el inmueble. Entonces, tratándose de que el hijo no puede prescribir los bienes del padre, al igual el padre de los hijos. Entonces, ahí hay todavía una oportunidad en el sentido de que aún ocupando, si la causa generada de la posesión se deriva de esa línea consanguínea, pudiera ser que la prescripción no sea una figura en beneficio de los ocupantes. Lo único que sí es cierto y que se denota del planteamiento, pues es que los ocupantes presionan a los propietarios o actúan de una manera ya con ventaja, ¿no? Finalmente, se podría hablar desde el punto de vista de los propietarios y de los ocupantes. Entonces, aquí es importante que tanto los propietarios se asesoren, nos asistan a un abogado, porque los ocupantes podrían hacerlo y también hay algunos derechos que pudieran reclamar. Estamos hablando de que una de las vertientes es el penal y el despojo es un delito grave, ¿no? Que implica cárcel. Sin embargo, el periodo de tiempo en el que sucedieron los hechos pareciera que ya ha prescrito el delito. Las circunstancias del despojo pues se derivan de un acto súbito, digamos. Súbito, sí, pero del periodo en el que se podía perseguir el delito. Entonces, en este caso, como ya se trata de una cuestión en la que por el tiempo ha prescrito probablemente la cuestión delictiva, y se entiende claramente de la narración que no despojaron porque se les ofreció, se les permitió. Es decir, se les dio la autorización para ocupar el inmueble. Entonces, esa autorización es la que está como cuestión para poderse disipar, es decir, se demanda la terminación de esa autorización que fue a través de un préstamo. Ya que si hubiese sido una cesión o hubiese sido alguna manera de transmitir la propiedad a través de otro tipo de operaciones, debería existir un contrato escrito, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad para los que tienen la propiedad de poderla recuperar, pero mediante un procedimiento judicial. Cuando pasó el sismo del 19 de septiembre del 2017, muchos de estos casos salieron a la luz, ¿verdad? Muchos. Lo que pasa es que muchos terrenos tenían dificultades en cuanto a las medidas y colindancias de los predios, y a través del temblor o a consecuencia del temblor, muchos linderos se derribaron y la gente pretendía recuperar las fracciones que les faltaban a través de la apropiación, de la apropiación, de una forma fortuita, ¿no? Si se cayó la barda que delimita la propiedad del vecino y las escrituras me conceden un derecho mayor,
ellos pretendían reclamarlo porque ya no había un lindero. Sin embargo, el derecho de posesión era protegido. Entonces, se tuvo que proteger muchas propiedades. Sí hubo muchos conflictos entre los vecinos tratándose de que el temblor tumbó linderos y se tuvieron que recuperar o se tuvieron que defender. Sobre todo la defensa de la posesión que tiene la gente sobre la propiedad es un derecho que puede ser protegido. Entonces, en algunos casos, y sobre todo cuando no se tenía un documento que estaba debidamente regulado, pero se acreditaba que la posesión existía, pues se podía retener la posesión a través de un procedimiento que se llama interdicto de retener la posesión, y eso impedía que el otro, aún siendo propietario o teniendo una fracción que le correspondiera, no invadiera la parte que estaba reclamando, porque eso deriva de un proceso judicial o un juicio que debe definir exactamente si tendría que reivindicarle una fracción o ya ha perdido esa fracción por el tiempo o por el transcurso del tiempo, porque muchas de las propiedades, sobre todo, habían pasado ya más de 50 años, 100 años que existían, ¿no? Había muchos conflictos en los que los inmuebles que se cayeron, o los linderos que se cayeron, llevaban más de 50 años que así estaban las condiciones. Sí, pero de todo lo que nos has planteado, me llama la atención lo que señalaste, de que los afectados deben asesorarse e iniciar un procedimiento. Sí es necesario. Se entiende que cuando las personas tienen un conflicto y no lo pueden resolver de manera directa, porque ya han agotado pues las instancias que comúnmente utilizamos, como es el diálogo o algún acercamiento para con tu contraparte, pues el acudir con un abogado pues se vuelve una causa necesaria, ¿no? Como cuando nos sentimos o tenemos un malestar y desconocemos la causa y tenemos que ir con el médico porque nos va a consultar o nos va a diagnosticar o inclusive a recetar algún medicamento. Los abogados estamos en ese sentido para resolver los conflictos que las personas tienen y que ya han intentado por sus propios medios pues resolverlo. Es válido que la gente enfrente sus problemas tratando de conciliarlos, la ley lo autoriza incluso de conciliar cualquier circunstancia que pudiera ser una controversia, pero cuando ya existe imposibilidad para llegar a un arreglo entre las partes, es necesario poner en funcionamiento a un tribunal para que pueda decidirse por un juez la suerte que va a seguir ese conflicto. Pero sí es importante, la consulta del abogado en ese tipo de conflictos es necesaria, puesto que se entiende que por el tiempo que han transcurrido y el lazo que ha pasado y que ya les ha causado inclusive otro tipo de daños, inclusive psicológicos o malestares físicos, incluso, consecuencia de ese conflicto, pues es lo más conveniente resolverlo a la brevedad. Ahora, el inmueble por sí solo tiene un valor, es decir, el inmueble, porque mucha gente se ve impedida a enfrentar sus dificultades porque considera no tener los recursos para hacerlo, pero los propios bienes, el patrimonio de las personas que se está defendiendo ya tienen un valor en sí. Recuperar ese valor es el propósito, incluso porque para ellos puede ser cuantificable económicamente y disponer de algo que les puede resolver algún problema económico. Exacto, pues es muy interesante el planteamiento a este problema que nos han puesto aquí, que se repite todos los días. Me imagino que como abogado es de lo que más ves. Sí, son cuestiones patrimoniales, las cuestiones civiles que enfrentan las personas para resolver sus dificultades pues a través de estos planteamientos. Ahí es donde he comentado, y sobre todo en este espacio, pues que el abogado tiene que tener la habilidad de hacer un buen planteamiento para poder conseguir una solución favorable a su cliente, porque muchas veces hacer un mal planteamiento implicaría poder perder un derecho, y el abogado tiene que tener la capacidad para poder enfrentar determinado tipo de asuntos. En este caso, las cuestiones civiles son una especialidad dentro de los juicios, dentro del derecho, y debe tener uno la capacidad para poderlos enfrentar. El cliente, ahí es donde yo he comentado en más de una ocasión, el cliente es el que escoge el abogado. Cuando comete algún error y adquiere la asistencia de un abogado que no tiene la especialidad en materia civil o no es su ramo, pues a veces convierte un conflicto que debe resolverse a través de ese ramo en otra materia que no le da un resultado. Como comentabas, las cuestiones del despojo, tratándose de hechos que han suscitado y probablemente hace más de 10 años, pues es una vía que probablemente ya no sea la idónea, puesto que el delito pudo haber ya sido prescrito. Y
La acción de propiedad es un derecho que está protegido por la misma propiedad inscrita en la vía civil, que se debe de reclamar para que puedas recuperar tu patrimonio. Ese patrimonio pues tiene un valor, y lo comentaba, el valor de la propiedad es algo que se defiende. Comúnmente la ocupación de los bienes que nosotros poseemos o tenemos la propiedad, pues es una manera de que no se dude de quién es el propietario, pero cuando por alguna causa existe un arrendamiento, un comodato o alguna otra figura que permite que otra persona ocupe el inmueble, a veces consideran ellos adquirir derechos sobre de ello, cuando realmente el propio contrato celebrado le impide adquirir esos derechos, pero podrían tener también una mala asesoría y hacerles creer que pudieran generar un derecho para poderse quedar con lo que no es suyo. Entonces, ahí es importante, muy importante que las personas que tengan conflictos de esta naturaleza, pues escojan el abogado que es especialista en la materia para poder enfrentar el asunto. Y desde luego siempre va a haber dos puntos de vista. En este caso estamos hablando por cuanto a la persona que solicitó la asistencia nuestra, en el sentido del planteamiento que ésta realiza, pero también los que ocupan pues tienen o pueden tener otro planteamiento, ¿no? Entonces, siempre es importante que las partes consideren que enfrentar un conflicto va a ser a través de dos personas o dos partes que van a enfrentar el juicio, y siempre siempre va a estar la versión del actor y la versión del demandado. En este caso, planteando una posible solución para los que solicitan esa asistencia, es el que acudan a un abogado para considerar la situación del comodato, la terminación del contrato de comodato, o el juicio reivindicatorio para adquirir de nueva cuenta la posesión del inmueble. Se entiende que la propiedad ya cuentan con ella porque es un documento que no prescribe, es imprescriptible, solamente que genera un derecho al poseedor, pero dependiendo de la causa generadora de su posesión, cómo es que ocupó ese inmueble. Si la ocupación fue por un comodato, jamás va a poder ocupar la propiedad de ese inmueble. Si la ocupación fue de manera ilegal o sin derecho alguno, pero nadie le dijo nada, el tiempo le da un derecho. Por eso es que se tiene que actuar lo más pronto posible. Jesús, pues muchísimas gracias a nombre de todo nuestro público, porque no fue esta respuesta solo dirigida a quien la planteaba el cuestionamiento, sino pues creo que nos has ilustrado a todos de el alcance o de la forma en que tenemos derechos que podemos perder por un mal ejercicio de los mismos, que tenemos que buscar un abogado que no porque sea un buen abogado quiere decir que va a ser el abogado adecuado para nuestro caso, sino que puede ser buen abogado en ámbitos que no corresponden al problema que se les plantee. Nos has ilustrado ampliamente sobre este mundo de la defensa de los derechos de las personas y te agradecemos. Gracias, Oscar. Pues estamos para servir, sabes que cada semana estamos en este espacio, y los planteamientos que realizan las personas buscaremos una explicación que les pueda ser útil para que resuelvan sus conflictos. Desde luego los planteamientos que nos realizan son la guía que tenemos para dar una solución. Y en la especie, en este asunto particular, pues es muy claro señalar que pues, el propietario es los padres de la persona que solicitaron esa intervención, y porque se tiene o se cuenta con un documento. Entonces ya lo que derive de ello va a ser parte de la solución del conflicto a través de un juicio. Y si se trata del ofrecimiento que dicen ellos le otorgaron a su familia para vivir temporalmente, pues no puede haber un derecho que pueda violarse ahí, ¿no? No pueden apropiarse de una propiedad. Así es. Caray, pues muchísimas gracias a nombre de Cadena Sur, Jesús. Muy bien, buenos días, que pasen buenos días, feliz semana y todo. Igualmente, Jesús, buenos días.